Suscríbete a la Panterita. Número 1 en todo. Arrancando el Cardinal Deportivo en este lunes a través de las 7:30 de ABC ¿Cómo te va, Dani? Bien, Federico, saludos para todos. Bienvenido. Gracias. Nuevamente y después será otra vez, Sí, claro. Está bien. Sí. Es un, a ver, bueno, después digamos, ¿qué tal, Ariel? Un escaparate, algo provisorio, momentáneo. Igual no es que Ajata yo por la revés, sí. Pero tampoco estamos muy desenganchados, ¿verdad? Por todo lo que está ocurriendo a nivel mundial. Todo bien, excelente. ¿Todo bien? Fabio Martín. ¿Qué tal, Fede? Buen día. ¿Qué hiciste saludo? ¿Hiciste un saludo mío pausado? No, sí, estaba rescatando. Está bien. Después. ¿Cómo buena onda? Bien. Lindo lunes, che, mucho fútbol mundial. Estamos con Freddy Soto, representante de jugadores. Freddy, ¿qué tal? Buen día. Buen día, Federico, y para toda la audiencia que parece que todavía no se despertó, ¿verdad, bro? Ahí para los muchachos. Estamos bien, acá lunes, tranquilo. No, lunes sí no valores. Sí, encima de diciembre, mundial. Freddy, la pregunta puntual. Junior Barreto, ¿dónde va a continuar él? Es la pregunta del millón, Federico. Nosotros tenemos el acuerdo con la gente de Cerro, ¿verdad? Eso es lo más firme que hay ahora. Hay varias otras ofertas que se está evaluando, pero estamos esperando que la gente de Cerro también se comunique con nosotros para ver qué hacer, ¿verdad? ¿Usted tenía una opción, una prioridad con la gente de Cerro? Sí, se había firmado en aquella oportunidad de club a club una prioridad para la gente de Cerro que tenían una prioridad de la compra de un porcentaje del pase de Junior Barreto hasta febrero, el acuerdo se firmó ahora. Pero hay unas cláusulas que también donde dicen que si hay una oferta concreta que tengamos nosotros tenemos que presentarla a ellos y hablar con ellos a ver si ellos continúan con continúan queriendo a Junior o lo dejan ir, ¿verdad? Cuando vos decís para ver qué hacer, ¿quiere decir entonces que una vez que Cerro confirme o no la situación, ustedes tienen y manejan otras ofertas, Freddy? Sí, hay varios sondeos por Junior, por el torneo que hizo, hay varios sondeos, hay a nivel, hay sondeos de afuera, pero nosotros a toda la gente que habla con nosotros le explicamos bien, o sea, nos escondemos la situación que es que él tiene el Club General Caballero, en realidad el Club General Caballero tiene una opción de prioridad con la gente de Cerro. El jugador no firmó nada, ni tampoco nosotros, yo como representante ni el jugador no firmamos nada de ese acuerdo, ¿verdad? Pero toda la gente que llama, que pregunta por él, nosotros le explicamos bien cuál es la situación y que la prioridad la tiene Cerro Porteño, ¿verdad? Ahora, no sé si va a hacer uso o no de esa prioridad, ¿verdad? Freddy, ¿esa prioridad tiene alguna fecha de vencimiento? Y está hasta febrero. Esa es una oferta donde ya hay inclusive porcentaje y montos que la gente se lo tiene que abonar y la fecha de febrero. Y cuando vos hablas de que si hay intereses a pesar de esa cláusula u opción de preferencia, o sea, Cerro lo que puede hacer es igualar o mejorar, pero si la oferta que viene es mejor de lo que pretende Cerro Porteño, él puede ir a otro club que no sea Cerro. Sí, hay está estipulado un precio por el porcentaje, ¿verdad? Ahora, si nosotros tenemos una mejor oferta, sí, claro que le haríamos acercar a la gente de Cerro para ver qué se hace. Tiene que igualar o si no el jugador se va o dejan ir, ¿verdad? Por eso te digo, dependemos mucho que la gente de Cerro también comunique o se reúna con nosotros para ver si ellos van a hacer uso de esa opción, ¿verdad? Tampoco podemos esperar mucho, ¿verdad? ¿Y esa reserva de Cerro, Freddy, es para préstamo? No, es una compra del 50% del pase y los derechos económicos, sí. Y el derecho federativo ya sería Cerro Porteño con ese. ¿Y para que Cerro se reserve esa posibilidad, adelantó algo o no? No, nada. Es solamente un documento donde se le da un acuerdo de voluntades, se llama, tiene el nombre del contrato, donde el Cerro Porteño tiene una opción preferencial por el jugador con la compra del 50% del pase por un valor y hay otra cláusula donde dice que si nosotros tenemos una oferta mejor,
se le da prioridad a ellos, nos reunimos y tienen que igualar o ver qué hacemos. ¿Y el 100% del derecho económico de los futbolistas pertenece a General Caballero? El 60% del General Caballero y el 40% del futbolista. Ok. Freddy, ¿vos lo manejás también a Rubén Darío Ríos de Nacional? También, sí, también Ríos. ¿Y él está para continuar en Nacional o tiene otras ofertas? Y él tiene que cumplir su contrato a fin de año con Nacional. Nacional ya tiene con nosotros, ya tiene la propuesta que nosotros le hicimos. Y como siempre te digo, tienen que dar la prioridad porque no queremos salir mal de ellos. Pero ellos ya saben lo que el jugador pretende, ¿verdad? Pero él sí o sí se presenta porque tiene contrato a fin de año. ¿Y te llamaron por él de otros clubes? Hay sondeos por él de otros clubes aquí en Paraguay, también de afuera. Entonces, tratamos siempre de salir viendo de dónde estamos, ¿verdad? Entonces, el Nacional tiene la primera opción. Si ellos no hacen uso de esa opción, ahí sí veremos qué hacer, ¿verdad? Uh-huh. Y con respecto a Jorge Sanguina, que lo manejas también, ¿él continúa en Ameliano o no? No, Sanguina estamos también viendo opciones para él, ¿verdad? Él es jugador de Libertad a fin de año. A fin de año él ya tiene opción de elegir dónde quiera ir y estamos también evaluando opciones para él. Gracias a Dios, también en la fase final hizo un buen torneo y también evaluando opciones. No descarto lo de Ameliano, ¿verdad? Como te digo, primero queremos terminar bien con la gente de Libertad, estuvimos reunidos con ellos, también hablaron con Sanguina y él queda libre, entonces vos sabés que el jugador tiene 22 años y está en un buen cierre de torneo y estamos viendo la mejor posibilidad para que él pueda ya estar un poco más tranquilo y seguir su carrera, ¿verdad? Está para seguir aquí en el fútbol paraguayo, pero no en Ameliano, ¿verdad, Freddy? No, como te digo, no descarta Ameliano. Hay varias ofertas aquí en Paraguay, ¿verdad? Al final el jugador va a decidir, ¿verdad? Y hay también un pedido del fútbol de Chile, ¿verdad? Que hay una oferta que tienen que enviarnos, ¿verdad? Pero, como te digo, lo más difícil fue terminar bien con la gente de Libertad y ahí sentarnos a ver cuál sería su mejor futuro, ¿verdad? No, yo no descarto a Ameliano, no. Uh-huh. Quiero que se interprete bien eso, porque el presidente de Ameliano es medio nervioso, a veces me va a llamar a putear, ¿verdad? Bueno, está Ameliano y están las otras ofertas. Nosotros no descartamos ni un club acá, como te digo, queremos terminar bien con la gente de Libertad y ahí ver dónde él se sienta mejor y dónde le convenga mejor económicamente también, ¿verdad? ¿Y vos lo manejas también a Paulo da Silva? También. ¿Y él cómo está? ¿Estaba con una idea él de terminar su carrera en Atlántida, y después? Pablo estamos barajando opciones, aunque no crea, hay opciones para él, ¿verdad? Uh-huh. Hay muchos clubes intermedios, inclusive que todo el día tengo llamadas, ¿verdad? Hay también un club de primera también que estamos ahí evaluando. Hay que jugar 6 meses más, ¿verdad? Hay que jugar 6 meses más y terminar, dice que se siente bien todavía, entonces quiere terminar bien su carrera, ¿verdad? No quiere quedarse con esa espina de 12 de octubre donde ya es público conocimiento todo lo que pasó mal, ¿verdad? Por todos los problemas que hubo en el club, ¿verdad? Entonces él quiere terminar bien su carrera unos 6 meses más y estamos viendo ahí un par de clubes de primera y también un club de intermedia que se quieren preparar bien, pero como te digo, justamente hoy hablé con él y esta tarde tenemos que reunirnos para ver qué hacer. Bueno, está Freddy, un amplio panorama ahí de jugadores que hicieron una buena temporada, lo de Barreto, lo de Ríos, la vigencia de Pablo da Silva que quiere jugar entonces 6 meses más, y lo de Sanguina que realmente es un delantero importante. Gracias por el tiempo, ¿eh? Gracias, Federico, y un saludo ahí a ustedes y estamos en contacto en cualquier momento. Así será, 11:38, hay tiempo. Lo de Barreto dice hasta febrero, ¿verdad? Tiene la opción. Bueno, pero no se manifiesta, ¿eh? No, con razón se rota tranquilo. Porque viste si era tipo... Febrero? No, porque febrero es, en realidad, no hay forma. O sea, ¿quién va a comprar a alguien en febrero? ¿Se entiende? O sea, Cerro, no, si por ahí era hasta el 30 de noviembre, o era ahora 15 de diciembre, o el 31 de diciembre, y si realmente lo necesita, pero lo tiene demasiado amarrado. Lo tiene amarrado, pero de acuerdo a lo que dijo Chiquiarse, no es tanta su prioridad, creo yo. De acuerdo a lo que dijo, cuando le preguntaban justamente por Barreto, dijo, sí, es uno de ellos, pero también estamos viendo en Argentina, hijos de paraguayos, o paraguayos prácticamente. Está el caso de este chico Juan Cáceres, que hace poco
obtuvo ya la nacionalidad paraguaya. No sé si pasa por ahí, pero él habló de que son varias las opciones que manejan para el puesto de zaguero central. Claro, lo nombró a Barreto, pero yo no sé si es su prioridad uno, porque si no estábamos hablando de un jugador que ya iba a estar prácticamente atado para la pretemporada. Medio que poníamos que si se iba a Pulpito iba a Barreto, ¿verdad? Sí, claro. Pero una prioridad, pero y si ellos lo negocian, no hay que darle, hay que darle a Cerro una prioridad sin dinero. Para mí que no. ¿Cómo fue el tema? Porque él nos dijo, Freddy, que si negociaba el club a Barreto no hay que darle nada a Cerro, ¿no? No, Cerro todavía hasta ahora nada. No, Porque... no, o sea, lo que dio a entender es que si llega una oferta de un club, General Caballero, que es el que tiene el acuerdo, o sea, claro, el jugador no tiene ningún acuerdo con el club, hablo de Cerro. General Caballero, entre comillas, está obligado a mostrarle a Cerro, mira, llegó esta oferta, si vos no vas a igualar, tu prioridad no tiene mucho sentido, o sea, eso es lo que puede hacer, pero dadas las circunstancias y lo que ustedes explicaban, el tema del tiempo, pareciera ser que es más del lado del jugador o del equipo de Mallorquín el que quiere que se concrete esto, que Cerro Porteño, porque si realmente tuviese esa intención, más allá de que, por eso le preguntaba la fecha de vencimiento, y si hasta febrero, o sea, salvo que ellos entiendan que el que venga, o si se da se precipita lo de Duarte, digan, allí tenemos a alguien, pero no suena como alguien para la lista de prioridad de parte de Arce. Por eso digo, bueno, Barreto que es central, estuvo jugando mucho tiempo como volante también. Sí, con la llegada del Loro Velar empezó a jugar de volante, y lo hace bien, se maneja muy bien. Y después cuando había que defender resultados bajaba a jugar de central. Buen jugador realmente. Del primer día que lo vimos ya llamaba la atención aquel partido en cancha de Olimpia. Lo de Río y lo de Sanguina también. Río es más mayor ya, pasaron los 26, Sanguina 22 años. Buenos materiales para algún equipo aquí del fútbol paraguayo. Bueno, hablamos del fin de semana del Mundial. Ganaron lo que tenían que ganar. A diferencia de la primera rueda, que hubo muchas sorpresas. No hay sorpresas. Acá en octavos se terminaron las sorpresas. Algunos ganaron en forma muy contundente, otros menos. Pero está lindo, che, suena bien. Como siempre digo, Argentina-Holanda, discúlpenme País de Bajo, porque tengo que hacer sonar los equipos que tienen 4 choques en la Copa del Mundo, con diversos resultados, incluida una final como la de Argentina 78, y lo de Inglaterra-Francia también. 5. ¿Cuál es la otra? 74. Primera rueda, sí, Alemania. Claro, Alemania. ese es el partido que casi nadie recuerda porque fue un 0-0 feo. Y porque los dos ya estaban clasificados. Era el grupo de Serbia y el equipo de Uruguay, de Costa de Marfil. Sí, era un grupo muy difícil, al final salieron bien los dos. Claro, pero sí, los que más se recuerdan son los otros 4, ¿verdad? Siempre la anécdota del 74 de que uno de Kira Pura y el otro de Pará. 78 fue una final, lo del 98, lo de allá, el control de Bergkamp, y el último lo del 2014 que como partido fue feo, pero era una semifinal y significó el pase de la Argentina al Maracaná. 120 minutos en el estadio de San Paulo, de Corinthians. Sí. La arena Corinthians. Itaquerão. Sí, el arquero Romero que fue figura. Bueno, Inglaterra-Francia. Ese es el famoso partido que Mascherano le dice, hoy te convertí en héroe, ¿verdad? Sí. Exactamente. Fue el partido que no cambió Van Gaal el arquero. No fue que lo cambió. Tenía. Ahorita estamos viendo en pantalla. Mira esa vela, que en paz descanse. Y a ver, hay sobreviviente ahí, sí. Messi, y uno de ellos el que lo marcó a Messi, que dijo, no, ese Messi era desequilibrante para pararlo. Creo que está Blin. Sí. Su papá es asistente y también lo era ya. Qué mal pateado. Y bien Romero. Sin barco sexto. Bueno, eso fue en el 2014, semifinal. Ahora se vienen los cuartos de final. Inglaterra-Francia, decía, en el 82, cuando Francia es una gran selección que pasa a semifinal. Se llamaba cuarto, ¿verdad? Pero eran grupos de 3. Estaba Inglaterra, Francia, España, el local. Y pasó Francia, en la un primera grupo ronda. muy parejo. No, viste que yo en una segunda ronda eran grupos de 3. Eran 4 grupos de 3. El mejor de cada grupo iba a la semifinal. Y de ahí viene el único Inglaterra-Francia, al menos los mundiales modernos, sí. Ahí le decimos a los muchachos del Zócalo, justamente, será el sexto.
enfrentamiento por lo que marcábamos. Se entiende porque hay un partido es que fueron siempre muy fuertes los partidos, ¿verdad? Entre los argentinos y los neerlandeses, pero hay un encuentro, y sí, por ese formato que explicaba Federico, hablan de, bueno, el primer mata-mata, o sea, el primer así por el formato que era diferente en la década del 80. Y sí, sacá que el gol de Australia es un accidente y en la última tuvo que salir a marcar a Diego Martínez, pero si vos analizas los 4 partidos, dentro de todo, capaz los de Estados Unidos. ¿Qué eran los compañeros? Francia. Capaz los de Estados Unidos al comienzo, pero después fueron partidos fáciles para los favoritos. Sí, Estados Unidos el comienzo, y vos sabés que después del descuento... Polonia también a Francia, a los primeros minutos hubo una pelota que sacó Varane de la línea antes de la tajada de Lloris, claro, y después se borró, pero... Vaya a ser que hubiese pasado si golpeaba primero Polonia. Atacó más que todo Mundial Polonia. Sí. Pero yo creo que ese también es el toque de, ya en esta instancia, cuando se habla de la jerarquía. Inclusive nosotros a nivel local, ¿cuántas veces vemos cuando el chiquito tiene alguna situación y famoso no puede convertir? Y después el grande no te perdona. Siempre eso. Senegal mismo también. Por eso tenía algunas situaciones. Ahí está Inglaterra, Francia, mirá. En España. ¿Cómo terminó esto, Federico? Para mí que hay empate acá y Francia le gana a España, por eso pasa a... Ahí está, sí. Ahí está, pasó por arriba. Y después que otro duelo así resaltante históricamente porque lo de Holanda-Argentina, bueno, llama la atención. Tiene varias historias. Y manejamos bien, ¿verdad? Pero no hay así duelo de campeonato, de instancia decisiva, Francia, Inglaterra. No, este es el único. No hay mucha historia. Tendrá mucho duelo en la Eurocopa, ¿verdad? Pero a nivel mundial este es el único que me viene a la cabeza rápidamente. Porque hay una pica pero impresionante entre franceses e ingleses. Pudo haber sido la final del mundial, y hoy en día también a nivel, o sea, hay mucha diferencia de un montón de cosas, hay bronca entre ellos y va a ser importante, va a ser linda. Con la diferencia de que Francia es bicampeón del mundo, ¿verdad? Como potencia se consolidó en los últimos tiempos, ¿no? Porque antes ahí está el gol de Francia, el empate. Lindo gol. Pero hay que decir que esta Inglaterra es muy diferente al... Inglaterra le ganó 3-1 a Francia este partido. Sí, y le habían ganado en el 66. Inglaterra-Francia. Sí, 2-0. Pero Francia en el 66 no pasaba nada, No, pero en materia de duelos mundialistas. Sí. Hay dos entonces, 66 ganó Francia. Sí. ¿Cuánto, Dani? No, Inglaterra fue campeón del mundo ahí. Los 2 partidos. No, claro. Está bien. Ahora ha sido fase de grupo que ya. Ahí está la Federación Francesa de Fútbol, mira qué lindo su escudo, tío. Bueno, se viene esto y hoy se vienen los asiáticos, hoy día especial para Dani. Enseguida se viene... el hijo de Benro, él cree que Neymar, está de cumpleaños el hijo de Benro hoy. Muchas felicidades. Tu cumpleaños, se producen así algunos batacazos, eso, pero nunca he escuchado y visto en el Mundial, podríamos tener un duelo Japón-Corea, No. Yo creo que y ahí ya cambiamos el orden mundial, ya cambiamos, Ariel. Ahí ya dejamos, declaramos ya, no. Ahí sí que más que nunca va a ser un mundial de loco e impredecible este. Ya hubo Corea-Japón, pero estaban los dos estaban como anfitriones, ¿verdad? Pero ahora llega a pasar Corea-Brasil. ¿Cómo le puede ganar? Decime, Dani, ¿cómo le puede ganar Corea a Brasil? No, sí, llega a darse eso. Yo creo que va a ser Le hace 6-0 a lo de Argentina-Arabia. Viste que acá hablamos mucho de eso. Claro, yo creo que... Como también me parece que, más allá de lo que decía Ariel, el tema de hasta la pica histórica, o sea, no se puede comparar. Japón me parece tiene chances reales contra Croacia. O sea, Croacia es favorita, sí, pero, o sea, para dimensionar más la diferencia que existe entre el partido que va a arrancar en 10 minutos y el partido de las 4 de la tarde. Pero... no, llega a darse eso y... ¿Puedo saber que a mí Brasil no me convenció contra Suiza? Sinceramente, no jugó bien. Pero caemos lo mismo... Gran gol de Casemiro, eso no rechazo, pero le aguantó bien, le cerró espacio y Corea tiene ese despliegue físico que le puede complicar a Brasil. Pues la impresión que los equipos asiáticos hace bastante tiempo juegan con menos complejo que otros equipos, ¿verdad? Y están ahí, yo creo que le pueden enredar. Lo que pasa es que tuvieron la otra España-Japón, pues. Sí. No, y Japón es un equipo... Igual, déjame decir, ese segundo tiempo España en era... el entretiempo no sé qué toma, hermano, porque...
En los primeros tiempos es redominado y en los segundos tiempos lo da vuelta. Claro. Y Brasil es un equipo que, viste que hay equipos de menor a mayor. Brasil fue de mayor a menor. Hasta de dibujado, me van a decir, bueno, Camerún, de mundial pues todos quieren ganar, ¿verdad? Por más que sea el tercer partido, descanso, perdió Portugal, perdió España, perdió Brasil, respecto a lo que tiene que ver con lo que fue la clasificación para estos equipos en 2 partidos. Pero realmente lo que tiene que ver con el complejo, yo me acuerdo, ¿cuándo fue que Japón le gana a Brasil en los Juegos Olímpicos, Dani? En el 96 fue. Atlanta. Que Brasil tiene un equipazo. Claro. Arrancó ganando el Japón, ¿verdad? Sí. Y después Brasil pierde con Nigeria. En la final. Que termina siendo el semifinal. Claro, el semifinal, porque la final fue contra Argentina. La famosa jugada de Sensini, la chique. Sí. Pero me acuerdo que ese fue el primer batacazo porque Brasil tenía a Ronaldo y compañía, era Ronaldo fenómeno. Hacemos un alto en esto, está Jorge Mendoza. ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal, Fede? ¿Cómo estamos? Bien. ¿Qué te parece el Mundial, Jorge? ¿Lo estás mirando como futbolero? Sí, obvio, miro porque siempre que hablo con ustedes siempre les digo que en algún momento quiero ser uno de los que está ahí sentado al lado de ustedes, ¿verdad? Analizar fútbol, entonces miro mucho para observar, para aprender, y la verdad porque está muy apasionante también todo, porque hay cada resultado, está todo muy parejo, todo muy trabado los partidos, entonces es lindo la verdad. Es como que, bueno, primera fase fue increíble, la fase de grupo, los clasificados, el sufrimiento de lo que tiene que ver con algunas clasificaciones, y después está el tema de este fin de semana que ya ganaron los favoritos, ¿verdad? En octavos de final hasta ahora. Sí, la verdad que se dio partidos muy emocionantes, especialmente en la última parte, ¿verdad? De la fase de grupo, donde a cada momento cambiaba quién clasificaba, quién se quedaba afuera, entonces obviamente eso también le puso muy apasionante a todo. Una lástima, ¿verdad? Nosotros los sudamericanos, por decirle el tema de Uruguay y Ecuador, que quedaron eliminados. Hubiera sido lindo hoy un Brasil-Uruguay para todos, pero bueno, se ve que es un mundial muy parejo y bueno, ahora se están viendo los favoritos que están avanzando, y ahora viene lo más lindo otra vez cuando se empiecen a enfrentar ellos, así que a disfrutar, a mirar y también a aprender. Te va a Luqueño, arreglaste, contanos qué se está armando Luqueño, varios jugadores que ya están siendo contratados, está Gustavo Florentín, contanos, Jorge. Sí, la verdad que se dio todo muy rápido, por eso también estos días traté de no hablar mucho, porque después se malinterpreta mucho lo que uno dice, especialmente con la gente, entonces traté de estar tranquilo, lo analicé con mi familia, no fue fácil la decisión en lo personal, costó mucho decidir porque ustedes saben el cariño que yo le tengo a Guaraní, pero era también un desafío muy importante en mi carrera ir a Luque. Hace varios años que Luque venía ya con la intención de contar conmigo también, entonces era un desafío también el hecho de que ellos me mostraron un interés muy grande, me lo hicieron saber de todo momento, también obviamente el hecho de que Gustavo esté ahí, un técnico que conozco, con quien me tocó salir campeón, y la verdad que eso fue también un factor importante para poder decidir por Luque. Se está armando un plantel de buenos jugadores, hay muchos chicos, y me tocó el primer entrenamiento y la verdad que he visto muchos chicos con muchas ganas, con mucho espíritu de seguir por esa senda de lo que vienen haciendo en Luque, el haber ascendido y ahora se quieren mostrar en primera, y nosotros lo más grande es tratar de ayudarlos, de guiarlos, porque obviamente primera división es otra cosa, la exigencia es otra cosa, entonces tratar nosotros con la experiencia de guiarlos, ayudarlos y que todos podamos hacer un grupo fuerte y conseguir los objetivos que nos trazamos. ¿Qué pasó en Guaraní, Jorge? Porque al final de cuentas, vos tenías todavía contrato con ellos, entiendo que no finalizaba una hora en diciembre. Sí, yo tenía una cláusula en la que decía que se renovaba automáticamente en caso de que yo cumpla un X porcentaje de partidos, la cual lo cumplí, pero también tenía una cláusula que podía salir si yo tenía algo mejor o si una de las dos partes por ahí, especialmente yo, no estaba de acuerdo con algunas cosas con mi contrato, podía salir, entonces hice opción de eso, por eso no fue fácil. Pero bueno, quiero agradecer obviamente públicamente a Santiago Sosa, que se portó increíblemente conmigo,
solo agradecimiento a él porque el club cumplió todo conmigo, salí de la mejor manera, lo hablé con él, le había comentado de lo que yo tenía, propuestas muy buenas y él también entendió la situación del club también, me tenía que adecuar a eso, entonces llegó a un buen puerto como se dice y salí de la mejor manera. Bueno, ahora jugadores también de experiencia. Se habla de Alfredo Aguilar, que puede ir también a Luqueño. Lo pretende Luqueño, sí. ¿Se hará no al final? ¿Eh? Se hará no al final, digo, porque... Habrá que ver, ¿verdad? Pero sí están llevando jugadores de experiencia para complementar, como decía Jorge, con algunos jóvenes que lograron el ascenso, justamente, y Luqueño, bueno, se sabe la gente que tiene. Gracias, Jorge, por el tiempo. ¿Cuándo están, ustedes están arrancando ya ahora el tema de los trabajos? ¿Cuándo lo hacen? Yo ya venían trabajando hace 3 semanas. Yo me acoplé hoy con algunos más, con Joel, Osvaldito. Estuvimos ahí hoy ya haciendo un poco la parte física. Nos comentó que trabajaríamos hasta el viernes y después obviamente nos va avisando cómo sigue el plan de trabajo y obviamente la parte más fuerte la arrancaríamos en principio el 2 de enero, viendo dónde vamos a realizar la pretemporada. Así que ya de a poco en lo personal también tenía la posibilidad de seguir todavía con permiso, me lo dio gustado, pero yo ya quería acoplarme, empezar a conocer a mis nuevos compañeros, ir adaptándome a lo que es el mundo Luque, entonces decidí ya hoy presentarme y como te digo, ir entrenando y así conociendo también a los compañeros. Gracias, Jorge. No, cuando quieran, un gusto. Jorge Mendoza, nuevo jugador luqueño, 11:56, 33 grados la temperatura. En este lunes va a arrancar el partido entre Japón y Croacia, que también tiene un antecedente. Estuvieron en el grupo de Argentina y Jamaica, ¿verdad? Francia 98. Francia 98. Sí. Cuando los tres han debutado, también Japón debutaba en aquella ocasión en un mundial y hoy ya está por varias veces en octavos. ¿Se acuerdan que era la época en donde se decía qué hubiera pasado si Croacia y Yugoslavia jugaban juntas? Digo como selecciones, claro, ¿verdad? Que eran una muy fuerte. Por un lado, por ejemplo, por decirte, estaba Mijatovic, ¿verdad? En Yugoslavia, y por otro lado Zucker en Croacia, que eran compañeros en el Real Madrid, pero si se juntaban decíamos que qué equipo podía haber tenido, ¿verdad? Igual, porque a ver, para los registros oficiales, Serbia se lleva todo lo que era Yugoslavia, sí, como Rusia se lleva lo de la Unión Soviética y todas esas cuestiones. Fíjate que deportivamente hablando a Croacia le ha ido mucho mejor desde que se separaron. Exacto. Porque en ese mundial, ellos, o sea, en el mundial anterior, el primero donde ellos participan como Croacia en el 94, llegan a las semifinales. Eliminan al campeón, ya que hablamos de batacazo de Alemania. En el 98 están allí, hay un partidazo también. Y después Croacia en el 98 ya a las semifinales. Claro, el 94 fue Bulgaria, el 98. Bulgaria y Suecia las que hicieron ruido importante en el 94. Y incluso le estaba ganando a Francia y Francia se le da vuelta. Turán. Con una gran actuación de Turán, me acuerdo. O sea, ahora el papá del que jugó ayer. Viste que ahora ya van cambiando y el que ayer le dio uno de los pases a Mbappé. Pero después, fíjate, en el 98 llega a esa semi y estamos hablando del actual vicecampeón. O sea, Croacia le ha ido bien. Y ese 98 fue el primer mundial de Japón, porque Japón venía, o sea, y vi que la Federación Japonesa sacó un hermosísimo video de más de 5 minutos ahí en sus redes, que hacían un poco todo el recorrido, y pusieron imágenes del fútbol infantil, fútbol femenino, fútbol senior, y hablaba bastante porque la vez pasada con lo de Corea contra Portugal, para el Mundial de Estados Unidos, Japón se estaba clasificando y en el último minuto le hacen un gol Irak, que ya estaba eliminado, y ese gol lo elimina y clasifica a Corea del Sur. Es más, casi de forma de agradecimiento a ese iraquí que hizo el gol, un equipo de fútbol coreano lo contrató. Malísimo era, pero porque hizo el gol de la clasificación. Y vi que pusieron ese video también, y ellos tenían mucha presión para clasificar a Francia, porque o si no iban a hacer lo que fue Qatar, porque ya estaba decidido que iban a organizar el Mundial del 2002, entonces no iban a jugar las eliminatorias, como ocurrió con Qatar, o sea, equipo malísimo, que tiene mucha plata, y el famoso, el dueño de la pelota, ¿verdad? Y jugó muy mal. Entonces haber clasificado ese Mundial era clave. Lo hicieron y ponerle que 24 años después
estamos hablando de una de las potencias del continente. Y yo me rememoro mucho porque el último duelo de Corea-Brasil fue en junio, el mismo día que Japón le pegó un baile a Paraguay. Y no va a faltar... Brasil por goleada también, ¿no? Sí, 5-1 y 4-1. Pues yo estaba viendo los dos partidos y era una cuestión de un masoquismo doble, pero a lo que decía Ariel, o sea, ya todavía nos falta el que le falta decir, ¿cómo Japón? ¿Cómo? Hermano, en 20 años lo que están jugando estos tipos. Y no, por eso yo me remonto a lo que ocurrió hace 6 meses. Eso no es verdad, el producto algo así de la desorganización, pero, todo lo contrario. El futbolero Ariel cuando ve el mundial dice, mira, el famoso, qué lejos que están, porque además la última imagen que dejó Paraguay, ¿verdad? Contra Perú y contra Colombia. Acá había dos personas que estaban discutiendo que no se hizo muy futbolero, ¿verdad? Acá en la redacción, cuando yo venía en la mañana estaban discutiendo cómo Japón puede... Cuando ganó Alemania. Pero esas son las cosas. Al día siguiente, y como nosotros, no, claro, obviamente hay un trabajo, pero trabajo. Acá este fue jugador. Vos sabés que él jugó el partido. Claro. Sí, él fue, por ejemplo, jugó ese partido que digo, allá en Corea le dicen el milagro de Doha y en Japón le dicen la tragedia de Doha. A ese partido contra Irak. Pero a eso me refiero, Federico. O sea, todavía hay gente que. O sea, el mismo que demuestra nomás su ignorancia cuando dice. Por Bolivia, y vos te vas y el que se fue alguna vez a La Paz, Santa Cruz, va a ver, mira, pues el teleférico hasta y esas cosas cuando dicen, ¿cómo? Y bueno, 6 meses atrás, Japón, pero le pegó un cachetazo a esos partidos que tendría que haber terminado 8-1, y terminó 4-1 gracias a que los japoneses, ellos jugaron metegol contra Paraguay. Decir que... No, pero aparte hay otro partido donde antes con Mourinho no golearon, me acuerdo. Sí. Ahora casi llega primero a Japón, arrancó el partido. Un minuto, trabajando mucho en todo, porque Japón, por ejemplo, está mejor Infantino. La otra vez lo vimos muy cansado, le vino bien, parece el fin de... y esa es la que siempre hace Alejandro Domínguez, ¿verdad? Claro, esto es pauta oficial. Sí, oficial, o sea, hay que mostrar. ¿Sabes qué? En una Inglaterra real, después me tocó. No sé si se entusiasmó el famoso de cuando se llama papita que el papa o hay una alta dosis de succión de calcetines. La transmisión le mostró 2 veces. Y en la segunda los ingleses y los aleses le abuchearon de una forma. Y en Madrid lo dije, parece que acá era el amigo y rápido sacaron. Casi Japón. Yo por esto decía. Prepárense también, Dani, para Canadá. Digo, la selección de Canadá dentro de 2 mundiales más o menos capaz. Ya en el mundial del próximo que va a organizar de forma tripartita, alguna sensación ya va a transmitir. Pero prepárense para un poco más adelante, así tipo 15, 20 años, como decide Japón de Corea. Porque Canadá está ya haciendo un trabajo, tienen un plan programado de desarrollo de fútbol, que ya están aplicando. Es que hablando del que se queda en el vijazo, de esos 3 representantes de la CONCACAF, el peor es México. Pero lejos, lo que mostraron Estados Unidos y Canadá, y después vos ves el promedio de edad. Estados Unidos fue la selección más joven, y Canadá también es una selección jovencita que quiere ser. Una selección mío campo. Y sensacional. Y México llevó. México tuvieron como la eliminatoria, ¿verdad? El tercer lugar en este momento, más allá de Martino o quien lo haya dirigido. Está jugando entonces Japón-Croacia, ganador contra ganador de Brasil-Corea. El equipo croata que en un momento yo pensé que iba a estar envejecido, pero tuvo un recambio importante y aparecieron otros jugadores. Están los que se mantienen, pero yo creo que Croacia está acá gracias a Lukaku. Lo que falló, sí. Porque fue claramente superado. Lukaku parece que estaba en otro mundo. No, que estaba fuera de sí, pero él estaba fuera de ritmo. No estaba políticamente. Pero eso de colocar... No, esa del pecho, la última es impresionante. Pero Sota estaba fuera de sentido, distancia, todo junto. Habrá sido una de las peores decisiones que tomó como delantero en su carrera, ¿verdad? Sí, esa de ir con el pecho que la cabeza. La del palo, después la que le pega con el tobillo afuera, con la canilla, cuando en realidad él acompañaba, no me hacía gol. Pero realmente un mundial increíble. La otra lo de Corea, Uruguay, lo de Alemania, Japón, España, Costa Rica, lo de Dinamarca, Australia. Fue una primera ronda increíble. Yo me acuerdo que la de Brasil fue una primera ronda con mucho fútbol, grandes goles, grandes partidos, y después en octavos ya comenzó el amarretismo. Pero acá fue una ronda que con los partidos finales fue el dramatismo fue un componente de alta dosis. Yo me animo a decir, Federico, que fue la mejor fase de grupo de la historia de la Copa del Mundo.
En materia de eso, ¿verdad? Claro, sí. Porque Sí, yo creo que por eso ahora la FIFA está pensando su formato. Porque ahora están apareciendo versiones periodísticas porque le decimos a la gente, ya la FIFA había decidido que iba a hacer un mundial con 48 y grupos de 3 equipos. Pero después de ver lo que fue la tercera fecha, no hubo un grupo donde haya existido una resolución aburrida. Saquemos, por ejemplo, grupo A, donde Qatar y Países Bajos no jugaban nada, pero la emoción se centraba entre Ecuador y Senegal. Pero después en los otros grupos, yo te digo, esos 10, 15 minutos que había entre el final del partido de Portugal, Corea y después lo de Uruguay. El dramatismo Senegal-Ecuador, por ejemplo, que un ratito después del gol de Ecuador llega el gol de Senegal. Es lo que yo le decía al aire a Federico la otra vez. Desde el martes hasta el viernes tuvimos emociones. Lo de al mediodía. México contra Polonia por la tarjeta. Se llama la tarjeta de Los jugadores mirando por el celular el otro partido. Esa a la tarde, pero al mediodía también nosotros aquí con mucho ruido. Edgar colaboraba permanentemente con nosotros. Gol aquí, gol allá. Pero ese día lo de México, que el fair play estaba resolviendo, fue un día del loco. Día del loco. No, vos sabés que cuando el polaco... Hay un polaco que ha amonestado. 7-4 estaba en ese momento. El técnico le saca ese. El 10, sí, lo agarra atrás. No, es que decimos, o sea, mira, ahora descontó México porque fue amonestado. Porque si él recibía una doble amarilla, se iba, porque la roja te computan de otra forma. Y el técnico le saca, no, una cosa. ¿Cómo? O sea, el tema del fair play ya había ocurrido con Japón, justamente. Japón había clasificado contra Senegal. Sí. Y los polacos habían sido los que le ganaron a Japón y habrán dicho así. Y lo del viernes, Dani, tuvimos que cerrar a las 14:10. ¿Ustedes siguieron? Sí, claro, porque estábamos con todas las emociones acá, flor de piel. Veíamos cómo los coreanos estaban observando. Me imagino el partido. cuántas veces habrá sido mencionado acá, ¿verdad? Te recordamos por una cuestión. Acá los muchachos se ilusionaban con un hecho. Pero. De hace 4 años atrás. Era in situ. Sí. Claro. Yo dije tranquilo, que el lunes ya. Después la emoción ya pasa, pues. No, pero además yo sabía el lunes la previa de Brasil. Hoy, Dani, sí, por ahí, darles al paso. Te esperamos mañana con un banquete. Sí, no, eso que ofrezca un banquete especial. Que. Así estaban todos. Él había hecho un video. Mira, qué cosa. No, pero vos sabés por qué. Porque cuando arrancan los... Viste que en el Mundial no es como el fútbol paraguayo. Viste que acá cuando hay simultaneidad, hay nuestro veedor, están ahí. No, espera. Y por todo lo que había ocurrido en el Uruguay, gana en el primer tiempo. Yo veo y arrancó Corea-Portugal en el segundo tiempo y no arrancaba el otro partido. Atención, va Croacia. Muy cerrado el ángulo, igual. No. Error del defensor japonés y ahí está. Se salvó Japón. No pasó nada. Igual, qué forma rara del 9 7 de Croacia minutos en vez de atacar, quería proteger para cuando el arquero estaba jugado. No, yo te decía, y ponerle que arrancó arrancó casi 8 minutos después. Digo, si por allí llega a ganar Corea, van a ser, porque entre 8 minutos más el descuento, y fueron, ahí mirando el celular, y algo de la cocina de la transmisión, porque vos sabés que después yo me voy a ver el partido en directo también de Uruguay, los últimos 3 minutos habrán sido, porque estaba ahí al lado, ¿verdad? Y después, vos sabés que viste que termina con el tiro de la Cruz, y ataja el arquero de Ghana, y yo escucho el pitazo, entonces vuelvo acá, y veo que todavía estaban ahí mirando, y en realidad había un delay. Claro. Entonces después dije, no, espera, ¿será que yo escuché tan mal? Entonces vuelvo otra vez a ver para ver, ¿terminó o no terminó? O fue algo de... No, y después cuando terminó la transmisión, nos quedamos hablando ahí con Sergio Orteman, de lo que fue la campaña de cada selección. No, fue una cosa... Cuando hace el gol Corea, estábamos en el minuto 81 del partido de Uruguay, y empiezan a llorar los uruguayos en vez de ir y prepararse para hacer ese gol que le da la clasificación. Ellos estaban entregando de a poco. Después como que se dieron cuenta, hubo un clic ahí y dijeron, no, tenemos que hacer ese tercer gol, que no llegó, ¿verdad? Pero cuando le dieron 8 minutos de descuento, ahí como que se despertaron y se fueron. Vos sabés que a mí me llamó la atención eso, o sea, el tema del llanto de Suárez. Creo que no entendieron los uruguayos lo que estaba pasando, en el sentido de... Como que alguien tuvo que decirle, muchachos, hacemos un gol más y clasificamos. Exacto. Porque ellos... Lo que pasa, Alonso tiene una gana de llorar también, porque Alonso 2-0 dijo, bueno... Sí. No, el partido vamos a acá que no nos descuenten,
lo sacó a Mario Frío, cambió de equipo y... ¿Entre ellos el goleador? Claro, y enseguida se vino lo de Corea y fue algo increíble realmente. 81 dijiste, encima lo de Corea un gol de contragolpe. Sí. El mismo que hizo Bélgica a Japón, que le eliminó de un córner. Correcto. Una jugada de son, pero espectacular. Impresionante. Entonces fue la mejor asistencia del Mundial. Claro, todo lo que yo diga de esta selección como que se va a ser rebatido, ¿verdad? Pero para mí el mejor gol del Mundial hasta ahora, el de Abubakar contra Serbia. Y la definición por arriba. Ese fue. Pero fue un gol tan feo que no le dejaron festejar y además era el 2-3 en ese momento. Igual Abubakar después se largó y el contra Brasil, nadie le dijo, mira que se hacía, no, que yo ya hice lo mío, me saco la camiseta y fue expulsado. Pero sí, linda fase de grupo. Por eso yo creo que la FIFA está echando un poco atrás lo que ya habían decidido los de saco y corbata, porque dijeron, mira lo que fue esta tercera fecha y mira el bodrio que puede ser el nuevo Mundial con el tema de 3 equipos y fecha libre. Cuando veían que había tanta paridad en el final, que uno le ganaba al otro y el otro le podía ganar al otro, hasta Fanbate dijo que trabaja en la FIFA, ¿verdad? Que podían recurrir a los penales. Ya en la fase de grupo, si había empate para dar un punto más, porque estaba todo muy parejo. Y también sabes por qué se fue unido eso, Federico, por el tema de porque algunos sostienen que es muy injusto el tema de la tarjeta. La tarjeta, claro. Entonces es como que ¿qué hubiera pasado si México y Polonia, que empataron, hubieran jugado un penalito, una tanda, para decir, bueno, clasifica este equipo porque en una tanda? Entonces hasta se habló que sea inclusive antes del inicio del partido. Imagínate, es como darle un toque de criterio de desempate para no llegar a tarjeta, porque también uno va a decir, y hay árbitros hay árbitros que son más tarjeteros, otros son que son menos, pero imagínate de todas las cosas que se tienen que hablar porque se puede romper este formato, pero ahora están apareciendo algunas voces de disidencia por esto que marcamos. ¿Cuál sería el formato de otra vez de 4 equipos por grupo? Clasifican 2 directos o los 8 terceros irían a casi gol de Japón, a la otra etapa. Sí, pero ahí por ejemplo chocaría. ¿Sabes por qué se hizo el tema de los 3? Es en función a la cantidad de partidos disputados por los ganadores. Porque viste que este es un formato de 7 y ese formato también. Porque nos falta el que dice, no, pero ¿por qué no hacemos, 4 grupos de 2? No podés, vas a jugar 20 partidos, a nosotros nos encanta, ¿verdad? Pero los jugadores, porque es la misma cantidad de días y esto también está vendido. Si por FIFA te van a triplicar para seguir facturando, pero los jugadores, además, la vez pasada dijo el de Australia y lo dijo Scaloni, una vergüenza que le hayan hecho jugar 3 días después. Corea hoy va a llegar fusilada. O sea, Corea llega sin entrenamiento a este partido. O sea, Argentina-Australia también, ¿eh? Claro, por eso te digo. Es una cosa, y si vos a eso le decís, Ariel, vamos a jugar un partido más para... Yo te digo, para la facturación, brillante, pero los jugadores se te van a romper. Bueno, vamos a comenzar con Edgar disfrutando mundial a full, acá solamente mundial. Bueno, también con la cosa del fútbol local, que va despacito porque todos también están metidos dentro de lo que es la Copa del Mundo. Decía, me estaba mostrando recién Héctor Rivero la foto, sí, que el último tiro de la Cruz, que estaban 3 compañeros solos esperando sobre el sector derecho, casi ni marca tenían, no sé qué pasó con no. En la foto aparece, ¿verdad? Y cómo le piden, y de la Cruz tira al arco directamente, y un tirito para el arquero de Ghana. Esas cosas sí que son de mala resolución, ¿eh? Centro así que acaricia la pelota y pinchaba al segundo palo y cualquiera de los 3 llegaba. Increíble. Pero ¿sabes qué? Yo creo que yo sé que es foto, ¿verdad? Pero no, pero es cierto. Mira lo que era. Viralizaron después, pero ponerle que casi... Ahorita de la Cruz, la última jugada, y los muchachos estaban acá, y no hubo... Es que los jugadores ganan, toditos fueron a la barrera. Claro. Toditos fueron a la barrera. Pero ¿sabes qué? O sea, claro, si ahí de la Cruz o el que pateaba tenía la frialdad de identificar, era un genio, ¿verdad? Porque, ¿sabes cuál es la sensación? Por todo lo que había ocurrido y la calentura lógica de los uruguayos, es como que es un tiro libre que le dio el árbitro y se tomó como que este es el último tiro. Entonces,
No sé si la jugaban hacia atrás, el árbitro alemán terminaba el encuentro, pero, o sea... En la película Yankee no va a pasar que la última pelota se transforma en gol siempre, ¿verdad? Yo le pregunto una cosa, tanto, sí. de jugadas. La FIFA, ¿cuándo fue? ¿El viernes o el sábado fue? Que dio a conocer la imagen, la toma desde el costado respecto al segundo gol de Japón. Y les pregunto si les convenció o no. No hubo toma de... la FIFA dio a conocer. No, la FIFA dio a conocer, pero agarró elementos nomás, no fue el partido. ¿Te acordás que charlamos, sí. Ariel? Y yo te dije, no, y es más, en la transmisión también marcaba que, por ejemplo, en el offside semiautomático o la línea de gol, que ese mismo día, al mediodía, Canadá hace Hutchinson va y mete un cabezazo, porque ellos estaban enloquecidos para conseguir el primer punto. Pegan el travesaño y bota. La mitad entró y la otra mitad no entró. Y allí aparece tipo tenis. En el partido de Japón-Alemania, porque no existe esa tecnología. Ahora, yo creo que después ya se comprobó que no había salido completamente. Porque lo que sale es la parte de abajo, no la circunferencia o curvatura. Pero ese video que decís, yo te puedo dar hasta la hora. El viernes 12:35, por ejemplo, habrá sido, porque era en medio del partido de Portugal-Corea. Sí. Y allí lo que muestran es videos referenciales. No, es de y la explicación lo es con los elementos que tenían, o sea, que los del VAR estiraron la tecnología de línea de gol para ver que el balón no había salido completamente. Eso es lo que hicieron. Sí, a mí me pasó lo mismo que me pasó acá en el fútbol local, en mi vista contra la tecnología. Sí, claro, eso. Los humanos. Sigo confiando en mi vista todavía. Pero Ariel, ¿verdad? yo me sentí también como que me tiró una dedicatoria a Ariel el sábado. El sábado, pero referente a este video que dice... Y el sábado yo estaba al otro lado, es como que no se dio cuenta, porque dijo, Federico, si estás escuchando, hubo dedicatoria, y después ella dijo, espero que haya visto esta imagen, no me dije, por eso recordé. Y acá con la que está recordando, pero celebraba con Juanma y con Gerardo, sí, estaba celebrando. Yo sigo vista contra tecnología, mi vista contra la tecnología. Está lindo el partido, Japón también ataca. Espera. Sí. Otra situación para cerrar. ¿Sabes qué dijo de Ubaldo Aquino otra vez el sábado? Ya el viernes había hablado y explicado. Me contó otra vez citando a Ubaldo Aquino, ¿no? ¿Y sabes qué dijo? Clase magistral de Ubaldo Aquino, dijo, para cerrar. Y bueno, está bien. Los tiempos cambian. 12:16. ¿Qué tal, Edgar? ¿Cómo te va? Bien, Federico. Saludos a todos. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxdominos.com y registra tu empresa.com desde 39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas. Nombre @tuempresa.com. Visita www.maxdominios.com. La forma más rápida y fácil de tener presencia en Internet. ¿Qué es ser? Ser implica muchas cosas, como la decisión de convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos. Decidir ser es una gran noticia, por eso hoy decidimos hacer Solar Banco, para seguir impulsando todo eso que querés ser, brindándote la misma confianza y seguridad como hace más de 40 años. Solar Banco, sí se puede. Wonder, la marca brasilera líder en herramientas ahora en Paraguay. Trabaja con la calidad que te mereces, que nunca te falten las herramientas Wonder. Encontralas en ferreterías y en los e-commerce más grandes del país. Represente y distribuye FISAE. Contactanos al 331-230 y en las redes sociales como FISAE-PY. Que el calor no te distraiga de disfrutar del hermoso clima, porque esta es la estación del tereré, y disfrutala con tu hierba preferida, pantalo limón, cuña guapa, o la hierba Indega clásica, que es para el mate, tereré y el tradicional cocido quemado. Hierba mate Indega, el sabor que dura más. Génesis es pH más 8 y te hidrata 3 veces más. En este verano, pedilo en tu punto de venta más cercano. Génesis es vida de Frutiga. El combustible para llegar más lejos es de Petrosur. Nuestra fórmula está desarrollada para darle la mayor eficiencia y rendimiento a tu motor. Nuestra calidad es
está certificada por expertos internacionales y nuestro octanaje es el exacto para que con nuestros combustibles vayas a donde quieras. Petrosur, calidad internacional certificada más octanaje exacto. ¿Crees que conoces lo mejor de la farra? Proba Fuego, un nuevo ron con canela natural para festejar con shots. Sentí la furia del león, 3 leones, fuego. Adelantate a la Navidad con los combos de Electrovan. Encontrá los regalos perfectos con el mejor precio. Tenemos esta increíble promoción: congelador Electrolux 200 litros más una conservadora Stanlux para 8 latas en cuotas de tan solo 340.000 guaraníes. Además te llevas un regalo sorpresa y participas del sorteo de una camioneta Ceres 0 kilómetro. Acércate a nuestras sucursales o visita nuestra página web electrovan.com.py. Electrovan, 15 años mejorando tu calidad de vida. Todo arranca con baterías Varta, ya sea en el frío o calor en la ciudad o en el campo. Varta, la batería líder de Europa, está en Paraguay con tecnología Power Frame para mayor duración, 12, 18 y 24 meses de garantía. Tu vehículo es baterías Varta. Usa baterías Varta. Varta, en las mejores casas de baterías del mundo. 12:20, 0-0 el partido entre Japón y Croacia, 20 minutos. Japón, qué velocidad increíble que tiene, qué bien trabaja por la derecha, podría hacer casi todos los goles. Recién otra situación, mirá que lo está dominando ahora, o miren, sí, mejor, lo está dominando Japón ahora a Croacia. Croacia sí dijo, muchachos, nos tiramos atrás. El extremo a la derecha, los dos rubios tienen a la derecha, que le hicieron un lío a Alemania. Hoy arranca de titular el 8, Rich Swan. Él hizo el 1-1 contra Alemania y había hecho el 1-1 contra España. Pero él era jugador de segundo tiempo. Como que el técnico siempre era, aguantemos el primer tiempo, no importa que estemos perdiendo en el segundo tiempo, entramos y ahora parece que están buscando el otro plano, porque están llenos con todo ahora en el primer tiempo. Además, contra Costa Rica fue un partido que no merecieron ni siquiera empatar. Debieron haber ganado y de un accidente les ganó. No, gran campaña estaban haciendo los eternos rivales. Y además, vos sabés que uno de los elementos de presión en la previa contra Portugal era, mirá, como el famoso, se clasificaron los vecinos. Porque este es el famoso, ¿viste? Cuando se dice, nada, yo no estoy pendiente del eterno. Nada, es siempre. Y ahí, más porque Japón busca por primera vez llegar a unos cuartos de finales. Título que solamente tienen las Coreas. En el 66 Corea del Norte contra Italia y en el 2002 Corea del Sur en su mundial. Japón tuvo 3 oportunidades, una más traumática que la otra. La del 2010 sabemos cómo fue, ¿verdad? O sea, el penal de Tacuara, el tiro del lateral que pegó en el travesaño. Y la última contra Bélgica, de esas increíble, ¿no? Está ganando 2-0, faltan 15 minutos y la famosa inocencia en un córner. En vez de cerrar el partido después, hablando de Lukaku, cómo cuerpeó. Y decir que le conocíamos que era Lukaku, porque cualquiera decía que entró el primo o alguien, porque la vez pasada fue tremendo. Porque si no hubiera estado acá Bélgica y no Croacia. Exactamente. Bueno, hablando un poquito de la Copa del Mundo, hoy está para volver Neymar. Danilo está para jugar como lateral izquierdo, ¿verdad? Sí. En lugar de Alessandro. Y Militao seguramente. Se mantiene Militao como lateral derecho. Después del resto casi igual de lo que venía mostrando Brasil, que perdió a Gabriel Jesús, ¿no? En el tramo de lo que son los lesionados. En Francia, lo de Mbappé espectacular. Y Giroud está haciendo todos los goles que nos hizo en el Mundial pasado. Francia también, ayer, más allá de lo que decía Ariel, que es cierto, que tuvo algún revolcón Francia defensivamente en el primer tiempo contra Polonia. También, y Países Bajos, un equipo contragolpeador. Da la impresión que le da la pelota al rival, pasó con Senegal, con Ecuador pudo haber perdido. La última fecha, bueno, con Qatar fue un partido ya totalmente despintado, pero con Estados Unidos la pelota y Holanda la efectividad con los contragolpes. Supo lastimar sobre todo con los carrileros, ¿verdad? Porque al jugar con línea de 3 suelta muy bien a los dos carrileros, principalmente el que va por derecha, el que maneja muy bien los tiempos para cruzar las pelotas al área. Y fíjense que una jugada estupenda de táctica para un entrenador es que
llega el carrilero por un lado, el otro carrilero cierra por el gol, en el caso de Blin, ¿verdad? Sí. Y lo que hizo Francia el año pasado contra Argentina, en el famoso golazo de Pavard. Pavard, exactamente. Los dos al mismo tiempo llegando. Y bueno, y se da esto entonces, con vista a la muestra que están dando varios equipos. Argentina es un equipo que también se encontró después de Arabia, porque los cambios le vinieron muy bien en el medio campo. Fernández, McAllister juegan a otra cosa totalmente diferente. Creció mucho De Paul, Messi bien, ni hablar de Álvarez. Y atrás viene Romero con Otamendi. Sí, está haciendo un mundial. Un gran mundial. Entonces, también hay chapas importantes allí como para soñar. Por eso hay que ver ahora a los otros equipos, ¿verdad? Especialmente a los llamados candidatos. Ya España lo vi poco. España, yo te digo, España, el primer partido lo vimos acá, pero que fue tipo práctica. Contra Alemania fue un partidazo, cada uno con lo suyo. Y contra Japón fue el primer tiempo el equipo de los 1000 toques y todo eso. Y en el segundo tiempo recibe el golpe y Maya todo muy simpático, el streamer, todo Luis Enrique, pero tampoco es que tenía demasiadas ganas de encontrar. No, yo creo que cuando... ¿Sabes dónde se asustaron? Cuando viene el segundo de Costa Rica, ahí hay como que una especie de... Porque cuando se dan cuenta que Alemania no llegaba, Croacia se viene... No, cuando Alemania no llegaba ya la cantidad de goles que tenía que hacer, y sabía que Costa Rica no podía, ahí sí, los últimos 10 minutos me parece porque son, 3 minutos entre el 2-1 de Costa Rica y el 2-2 de Alemania, y cuando, es muy poco tiempo para que reaccionen, y después del 2-2, vos sabés que el primer disparo, el primer trabajo que tuvo el arquero japonés fue en el minuto 89. No, por eso yo creo que... Ahí vos sabés que en el post partido, la periodista, porque viste que hay... Una cosa es que, porque se habló mucho en la previa, mira, que terminar segundo en un grupo, que esto, que lo otro, pues todo es evitemos a Brasil. ¿Te acuerdas? Fue más o menos así la vez pasada cuando jugaban Inglaterra-Bélgica. Y es más, Inglaterra logró su cometido, perdió su partido y evitó a Brasil y llegó hasta semi. Y Bélgica tuvo que ganarle a Brasil para llegar a semifinales. Y se habló mucho, pero como que a los protagonistas, en el momento del partido, vos le respetas. La periodista española a Busquelo le dice... 13 minutos. No, primero le dice, fueron 13 minutos, y después le dice... Pero es un resultado que nos evita al Cuco, ¿verdad? Busquets le pone la cara de decir... pero vos sabés que el propio Busquets dice, no, vamos a ver qué pasa con el otro partido. Después ya habla como si ya estuviese clasificado. Pero España, España no cierra del todo también lo de España. Me parece... Sin arco el mejor equipo del mundo. Sí, exacto. Y también cuando sale un equipo a atacarle con todo va a tener problemas. O ya tuvo problemas. Y para mí lo que se dio, algo me parece que parece simple, ¿verdad? Pero a mí me parece que tiene que jugar Morata siempre y esa decisión no la suele tomar Luis Enrique. Es otra cosa. Vos sabés que Morata fue titular contra Japón. Hace el gol. Sí, pero... No. Vos sabés que cuando está 2-1, ¿sabes cuál es el primer cambio que hace él? Morata. Lo saca Morata. Sí. Pero ¿por qué pasa acá ahí después? Eso que vos decís es un lujo verlo cómo tocan la pelota, rotan, circulan, espectacular, pero a la hora de la verdad a mí me parece que tiene que jugar un 9 ahí y no pone un 9, o por lo menos no puso 9 contra Alemania, el partido fuerte, cuando lo puso llegó al gol, ¿verdad? Entonces tiene sus cosas también España. Te digo, Fabio, yo para decirte todo bien, pero si vos ya estás perdiendo 2-1, en realidad tendría que haber colocado un segundo Morata. Y tu primer cambio es sacamos a Morata para meterle a Ansu Fati y a Asensio. Y ahí llegué, que me parece que no está muy, ¿verdad? Pero esos 3 minutos que hubo entre el gol de Costa Rica y el empate, ahí sí, cuando Costa Rica y Japón se estaban clasificando, dejando fuera España y Alemania, esos minutos eran para... Eso fue algo increíble, parecía una locura. El gol que le hacen a Neuer, ¿cómo le hacen este gol a Neuer? El segundo, lo que pasaba en España, pero totalmente de acuerdo porque... Después de ahí centramos todo en España, Japón, y cuando España sabía que no llegaban en el otro partido, no jugó más nada, tiraba centros, todo a primer palo, rechazaban los defensores japoneses, Japón no tenía más ni contra. Lo que nos llamó la atención es los goles seguidos y cuando vemos en pantalla compartida, porque nosotros estamos con Alemania, Costa Rica, el tema del gol, que en primera instancia te parecía que fue muy afuera, sí. Y no sabíamos si revisaba el VAR, si era el primer gol, segundo gol, porque... Fueron muy seguidos los goles, ¿verdad? Sí, 3 minutos. Entonces, y después del 2-1 ve, y bueno,
ahí ya te das cuenta es el que, tema Federico, de... la primera toma que muestran, Sí. que es la que después se viralizó el tema de la perspectiva. Todos dijimos, Afuera. esto va a anular, esto Claro, afuera. claro. Después cuando muestran la toma aérea, ahí ya te empezaba a entrar la duda, y después cuando el árbitro estaba demorando, es porque Alguien le decía que... claro, sabe pudo que... haber sido, y sí, o sea, termina siendo el tema de la circunferencia, y el famoso hay que pelear hasta el final. Y hasta en ese gol vos te percatás cómo fueron los españoles. En el primer gol también, Unai Simón que se come el gol, pero España va a jugar contra, para mí, una de las selecciones que mejor ambiente te genera, primero porque hacen fiesta los marroquíes, y después el fútbol que emplean ellos, O sea, Estoy pensando nomás lo que va a hacer el fútbol paraguayo cuando volvamos a nuestros torneos, en el sentido de esta jugada de Japón va a marcar también un antecedente. Acá viste famosos esos jugadores, los laterales, cuando traen la pelota sobre la línea, todavía se le va un poquito nomás y ya en línea cobra que se va afuera. Sí. Eso se va a discutir mucho, no se fue todo, se va a insistir en eso, me parece, después lo que vimos ahora. Y sí, hay varias cosas que van a quedar de esto. Del mundial pasado jugó el croata, quedó afuera, y bueno, hay varios. Ha sido en la contra japonesa, otra vez, 30 minutos. Está entretenido el partido. Está muy lindo el partido, sí. Croacia llega Japón con lo suyo. Sí, no me acuerdo quién había aventurado que después de lo que se vio en la primera ronda iban a salir todos los partidos por penales. Que iba a estar muy parejo el tema, pero realmente no es así. Todos lo buscan. Y eso siempre resaltamos, ¿verdad? Acá, nivel de octavo de final, mostrando Japón, Croacia, no le pasó en ningún momento por encima de Croacia a Japón, mostrando ya lo competitivo que es el equipo nipón. Y vamos a ver hoy el scratch contra Corea. Para mí de los 8 duelos, este es el más parejo. Sí. Y en segundo lugar, Portugal-Suiza. Después los otros partidos, más allá de lo que acabo de decir de España, me parece que hay un favoritismo de los otros 6. Ayer cumplieron los 4, o sea, entre el sábado y ayer. Y domingo. Sí, y repito, salvo esa, la última de Cuol contra Dibu Martínez, pero el descuento llega en un momento y también de una forma totalmente accidental. Para mí hubo demasiada superioridad de Argentina, de Inglaterra, de Francia, y con su fútbol de Países Bajos. O sea, como que vení. Además, ustedes están entusiasmados. Hablo de los Yankees y después hicieron el descuento al toque. Esa fórmula de los carrileros: el derecho al izquierdo, el izquierdo al derecho. Y me llamó la atención la contundencia, porque los equipos de Van Gaal juegan bien, protegen muy bien la pelota, pero no suelen tener mucha fuerza arriba, no tienen contundencia. Y es lo que tuvo al final Holanda, porque es mejor decirlo así, ¿verdad? Me parece que nos acostumbramos ya con eso. Y sí, Países Bajos de Juan, pero... Y Holanda tuvo contundencia y por eso derrotó a Estados Unidos, que quizás se fue con las manos vacías, no sé, inmerecidamente. Pues dejando una muy buena imagen para lo que se viene, ¿verdad? Aparte por la juventud del medio campo especialmente. Los laterales también. 12:32 Edgar, promediando entonces 32 minutos justitos. Japón ante Croacia. A nivel local, que hay, Ariel. Vos que hiciste el programa sábado. Vi lo de Tabarelli, lo de Mati Almeida, que finalmente va a jugar en Trinidense. Eso El ya nos Trinidense se confirmaba Norman Rieder, presidente de Trinidense. Pues luego Jorge Mendoza. Ahora Nicolás Manaúl, el fútbol paraguayo en Trinidense. Lo confirmaba también Norman Rieder. Por útil. Sí. Después poco y Después nada. El que se está moviendo mucho es Luqueño con respecto a contrataciones. Ya estaba lo de Charpentier y ahora también se sumó Joel Jiménez, lateral izquierdo. Está ex Guaireña, sí, está buscando muchos nombres, en este caso que se va confirmando Gustavo Florentín para su equipo, y uno de ellos es Joel Jiménez, se suma lo de Mendoza, Osvaldo Martínez, Pablo Aguilar, que tengo entendido todavía no se firmaron, pero son jugadores que van a ser confirmados en las próximas horas en Luqueño. ¿Vos sabés qué me dijeron, Federico, de Martín Silva continúa en Libertad? En serio, y bueno. A confirmar, por supuesto, ¿verdad? Claro. Pero alguien me soltó por allí, porque ya se había dado por hecho su salida. Dentro de esta política que va a tener Libertad, al no contratar otro arquero, entonces van a apostar otra vez por... Bueno, no, está bien. Una información oficiosa, sí, no oficial. Pero es factible porque